La logística es muy importante para entender el mundo actual político y también los conflictos, ¿no? Están diciendo, cuidado, que si esto dura mucho tiempo, que es que no nos llegamos en el coche, ¿sabes? Los que vayan con diésel, los eléctricos tendrán un poquito de suerte, pero el resto no saben si esto dura mucho tiempo, hasta dónde va a afectar. Se entienda un poco mejor cómo se ve la evolución del mundo en los últimos años, sobre todo desde otros sitios, y sobre todo de Extremo Oriente, ¿no? Aquí explicas cosas que a mí en el colegio yo las había aprendido diferente, o las entendí distinto a como las explicas aquí, ¿no? Pero en general, y no solo en China, Corea, en India, Pakistán, ¿no? En muchos países africanos la gente todavía cree que podrá vivir mejor que sus padres. Aquí no es el caso, ¿no? Que ya llevamos mucho tiempo, ¿no? Que se le decía a la gente joven, no, tú vas a vivir peor que tus padres, ¿no? Nos prometieron que no habrían guerras y que el mundo pues, se vivía mejor sin guerras. Y, hostia, yo no sé qué ha pasado en los últimos años. Estuve trabajando unos años en los Balcanes, durante los conflictos de los Balcanes, luego en Oriente Medio, viviendo un par de años en Beirut, luego trabajando a caballo de Barcelona y Egipto, ¿no? Hemos vivido en una ficción un poco, ¿no? Que países muy pequeños como los europeos o no fuesen importantes. Y al final, ¿no? La demografía al final es importante, ¿no? Está cambiando todo demasiado rápido, el mundo en general, ¿no? Y están habiendo un montón de movimientos, y a lo mejor es que sí, vivimos mejor y realmente creemos que no. No sé, por ejemplo, contratos. Yo intercambiando contratos con empresas coreanas, ¿no? Yo les he mandado un contrato de los nuestros de 40 páginas y me decían, ¿pero qué es esto? Y me decían, no, si yo firmo contratos de 1 página y media. Y $20. Sí, exacto. Eso aquí te hubiera costado 300. Nos encantaría que hicierais alguna preguntilla, más que nada que estamos grabando y si no voy a quedar yo mal. Durante años nos hicieron creer que el mundo iba en una dirección muy clara. No habían guerras, la globalización parecía que era una tendencia perfecta y que Occidente iba a ganar la partida de esta nueva era. Pero realmente, si tiramos para atrás unas cuantas semanas, estaremos viendo cómo el mundo está cambiando en absoluto. Tenemos más guerras, tenemos más conflictos, hay dependencia industrial, hay proteccionismo mediante los aranceles y tenemos una situación que realmente es muy convulsa. Entonces, se nos pueden venir varias preguntas y una de ellas es, oye, ¿todo está cambiando demasiado rápido y somos nosotros que no entendemos qué está pasando en el mundo? ¿O realmente esta es la nueva realidad y nos tenemos que acostumbrar? Pues bueno, hoy tenemos con nosotros en Va de Logística a una persona que ha escrito un libro que se llama Jordi Torrent, que es un libro que no me lo he podido acabar del todo, pero me está encantando, que creo que nos puede desvelar muchísimas cosas para entender mejor en qué momento estamos hoy. Y además lo va a hacer desde un lugar de conocimiento absoluto, porque no lo dice sentado desde un despacho, sino que ha estado por medio mundo en zonas de conflicto, teniendo experiencias muy importantes que tienen que ver con la geopolítica. Así que nada, vamos a empezar a charlar con él, que nos explique un poquito de qué va este libro, cuál es su experiencia, y espero que os guste este episodio. Jordi, benvingut, gracias por estar aquí. Muy bien. Hay que decir también que estamos grabando en una biblioteca con público, que no se ve ahora, que es la primera vez, y yo estoy hasta un poco nervioso. Mira que yo no acostumbro a ponerme nervioso porque no suelo tener guión, pero hoy me lo he hecho, Me lo he hecho porque digo, hay que prepararse. Bienvenido al podcast, Va de Logística, felicidades por el libro. Gracias. Y como la faena la tienes que hacer tú y no la tengo que hacer yo, ¿por qué no te presentas y nos dices quién eres? Sí, perfecto. Muchas gracias por la entrevista. Yo soy Jordi Torrent, soy el director de estrategia del Puerto de Barcelona. También soy secretario general de la Asociación Mediterránea de Puertos, entre otros cargos que tengo por razón de estar en el Puerto de Barcelona. Llevo 20 años en el puerto. Antes de estar en el puerto había trabajado en muchos otros sitios y en otras instituciones. Estuve trabajando unos años en los Balcanes, durante los conflictos de los Balcanes, luego en Oriente Medio, viviendo un par de años en Beirut, luego trabajando a caballo de Barcelona y Egipto. Y siempre explico que trabajar en un puerto internacional como el de Barcelona, o en España el otro probablemente que podría decir algo mismo es el de Valencia, ¿no? Que es el mejor o uno de los mejores observatorios que existen de las relaciones económicas internacionales, de hacia dónde va el mundo en materia geopolítica. Un día estás reunido con una pequeña empresa exportadora catalana, por ejemplo, una pyme catalana, al día siguiente recibes una visita de una provincia china. He tenido la oportunidad de viajar gracias al trabajo por todo el mundo mucho, especialmente en los últimos años a Extremo Oriente, a China, Corea, etcétera. Y bueno, no sé, y todo este conocimiento adquirido también a nivel académico, pues al final uno tiene ganas de compartirlo con otra gente, por eso ha salido este libro. ¿Qué te lleva a escribir? O sea, ¿en qué momento de la vida a uno se le pasa por la cabeza decir, hostia,
voy a escribir un libro? ¿Fue para recopilar un poco todas esas experiencias y hacer como una tesis o un ensayo? ¿O fue decir, me apetece escribir un libro, ya he plantado el árbol, ya he hecho esto y ahora me toca hacer un libro? Bueno, he plantado un árbol y he tenido 3 hijos. Pero el motivo de escribir el libro. El motivo de escribir este libro, hay muchos motivos. Primero, porque a uno le gusta escribir, pero el motivo probablemente principal es para intentar, ¿no?, un pequeño grano de arena para que desde aquí se entienda un poco mejor cómo se ve la evolución del mundo en los últimos años, sobre todo desde otros sitios, y sobre todo de Extremo Oriente, ¿no? Y sobre todo, esto por una parte, ¿no?, para intentar salir un poco de la visión eurocéntrica, ¿no?, que tenemos, evidentemente, porque vivimos aquí del mundo, ¿no?, aportar otra visión y esto es muy difícil hoy en día, pese a lo que estamos viendo, intentar también ver las cosas en la medida de lo posible desde una perspectiva un poco optimista, ¿vale? Es difícil, tal como está el panorama hoy en día, pero intentar aportar una visión de algunas cosas optimista. El libro, de algunas. El libro lo que he ido viendo es que siempre, o casi prácticamente en todos los puntos que has ido tocando, que a mí me ha ido de coña para recordar lo que estudié en el colegio. O sea, todo el tema de Guerra Frías y tal, todo esto que, bueno, en mi cabeza estaba o desordenado prácticamente al fondo del trastero, rescatar algunas cosas y algunos puntos históricos de nuestra historia que te vuelven a posicionar y que dices, hostia, ahora estoy empezando a entender algunas cosas. Y aquí explicas cosas que a mí en el colegio yo las había aprendido diferente o las entendí distinto a como las explicas aquí, ¿no? Y cómo vas poniendo contexto a todo lo que está sucediendo. Tú dices aquí desorden, pero a mí me has ayudado a ordenar parte de mis ideas. Y en el texto, en el título del libro pone desorden y lo tienes entre paréntesis. ¿Por qué? Bueno, esto también tiene que ver con lo que explicaba antes. Desorden porque desorden y el des entre paréntesis, no porque en el fondo nosotros como occidentales, como europeos, ¿no?, tenemos la sensación de que el mundo está en un desorden absoluto, ¿no?, últimamente, con lo que está pasando ahora en Irán, por ejemplo, ¿no? El resto del mundo en general lleva muchos años en desorden, ¿no?, y está muy acostumbrado a vivir en este desorden, ¿eh? Y no vamos a hablar de la gente que está sufriendo conflictos de hace mucho tiempo en Palestina, ahora en Irán y en otros sitios, ¿no? Pero en general este orden que nosotros hemos disfrutado desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y que ahora se ha convertido en un desorden, es el estado natural de vivir y de la vida en muchos sitios del mundo, ¿no? Y estábamos mal acostumbrados probablemente en este sentido, ¿no? Este es un poco el motivo del título. ¿Y nos tenemos que acostumbrar a esta nueva situación? Porque al final, yo creo que uno de los enfoques muy chulos que has hecho en el libro es decir, Oriente y Occidente, ¿no? El punto de vista es totalmente distinto de cómo se lee la actualidad o cómo se lee el mundo en este momento, ¿no? Es muy distinto. ¿Por qué crees que es tan distinto como lo ve un occidental a como lo ve la parte más un oriental? Bueno, si hablamos y para poner un ejemplo, si hablamos de un chino o un europeo, por decir algo, ¿no?, como para poner así nombres y apellidos, ¿no?, un chino lleva 27 años, ¿no?, en este siglo, y probablemente podríamos retrotraernos hasta mitades de los años 80 del siglo pasado, ¿no?, cada vez viviendo mejor, ¿no?, a nivel económico, ¿no? Y todavía hoy en día en China y en la mayor parte del mundo no occidental, y esto incluiría incluso buena parte de África, la gente, los jóvenes, nuestros hijos, por ejemplo, todavía aspiran o creen que podrán vivir mejor que sus padres. Hay obviamente sitios en los que no, obviamente hay sitios en los que no, pero en general, y no solo en China, Corea, en India, Pakistán, ¿no?, en muchos países africanos la gente todavía cree que podrá vivir mejor que sus padres. Aquí no es el caso, ¿no?, que ya llevamos mucho tiempo, ¿no?, que se le decía a la gente joven, no, tú vas a vivir peor que tus padres, ¿no? Sí. Lo cual es un poco deprimente. Pero bueno, esto es un poco la visión, una parte de por qué vivimos de forma distinta la evolución de la globalización de los últimos años, ¿no? ¿Y tú crees que esto es una situación a la que nos tenemos que acostumbrar? Que esto va para... No se va para largo las guerras y los conflictos, sino esta sensación de que las nuevas generaciones tengan la sensación de que en Occidente van a vivir peor que sus padres. ¿Es algo pasajero? ¿Es algo temporal corto? ¿O cuál es tu opinión? Bueno, dependerá un poco de lo que hagan las sociedades en general, las instituciones, la clase política, las empresas, ¿eh? Con lo cual el destino evidentemente no está escrito, ¿no? Pero evidentemente la deriva que lleva Occidente en general no es buena, sobre todo a nivel institucional, política, etc.
Si debemos acostumbrarnos a un mundo disruptivo, nosotros que trabajamos en el sector logístico, ¿no? Los dos, yo llevo 20 años, siempre decimos, ¿no?, que lo que ha ocurrido desde la pandemia aproximadamente no había ocurrido desde nunca, el 18-19 sí. empezaron... Exacto, llevamos 6-7 años, yo estuve los primeros 15 años en el puerto, siempre digo en broma, ¿no?, como un funcionario encantado. Como un buen funcionario, exacto, de manual, un funcionario, ¿no? de manual, todo era, los barcos llegaban a la hora, el día que tocaba, los trenes salían, todo más o menos. Había un periódico que tú recordarás en el sector que se llama Marítimas, sí. En la página de atrás tenías las escalas de los barcos y siempre eran los mismos, los mismos días, no sé qué, ¿no? Bueno, pues ahora llevamos 5, 6, 7 años, ¿no?, con la pandemia, con el Ever Given. Tuvimos el Ever Given, tuvimos la pandemia, hemos tenido guerras, hemos tenido conflictos en Suez, bueno, ahora en Hormuz, la guerra arancelaria, ¿no? Con lo cual... Que luego tocaremos esto. A nivel logístico, hace tiempo que decimos en el sector, te tienes que acostumbrar a las disrupciones porque es el mundo, ya no puedes hablar que es algo puntual cuando llevas 6 o 7 años así, ¿no? Ahora en el sector, ahora esta frase muy típica que se decía, ¿no? Antes todas las empresas querían trabajar just in time, ¿no? Sin stocks, etcétera, etcétera. Ahora la gente vuelve a tener almacenes grandes, stocks, por muchos motivos, por el comercio electrónico, pero también por las disrupciones, ¿no? Y es lo que se dice ahora, lo que se llama el just in case, ¿no? Correcto. Para complementar el just in time, ¿no? Pues si a nivel logístico tenemos que prepararnos para un mundo disruptivo, ¿no? Que es lo que ocurre, pues yo creo que en general es posible que durante al menos un tiempo también hasta que se consoliden los nuevos orden multipolar y todo esto, pues probablemente durante cierto tiempo sí. Bueno, es un caso que a nivel, no sé qué te parece, pero ¿tú crees que lo que es la logística, que al final este podcast va también un poco de logística, y aquí hay un montón de logística, o sea, al final hay un montón de cosas que tienen que ver con la logística, ¿crees que es un arma más de las guerras que estamos viviendo? Sí. ¿La parte logística? Sí, hay muchos países que utilizan la logística como un instrumento, no de guerra en el sentido tradicional, pero sí pero como un medio de para... poder, sí. La gente, y esto es lo que intenta explicar un poco el libro de manera amena, porque no es un libro de logística, la gente que no es del sector no sabe la importancia que todas estas disrupciones logísticas han tenido en, por ejemplo, el ascenso de Trump al poder o el proteccionismo en Europa, que ha sido un elemento muy importante para que las élites políticas occidentales se den cuenta de la fragilidad occidental, por ejemplo, la dependencia de Asia y muchas cosas, ¿no? Con lo cual, sí, es decir, la logística es muy importante para entender el mundo actual político y también los conflictos, ¿no? El cierre del canal del Estrecho de Hormuz tiene mucho que ver, ¿no?, con la logística, el aprovisionamiento, las cadenas. Y bueno, y no sé, es que este es un ejemplo muy bueno de que se utiliza como arma, en este caso, de guerra, digamos, ¿no? En este caso, nunca peor dicho, digamos. Correcto, y además aquí, por ejemplo, con el bloqueo que tenemos en el Hormuz, lo que están es asfixiando también, aparte de las reservas y tal, que ya tenemos aquí las alertas de que han cancelado 20.000 vuelos, la previsión de 20.000 vuelos, porque no va a haber queroseno para los aviones, están diciendo, cuidado, que si esto dura mucho tiempo, que es que no nos llegamos en el coche. ¿Sabes? Los que vayan con diésel, los eléctricos aún tendrán un poquito de suerte, pero el resto no saben si esto dura mucho tiempo, hasta dónde va a afectar, y es posible que tengamos que replantearnos que a lo mejor no podemos utilizar el coche todo lo que queríamos, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver en parte con esos bloqueos que asfixian económicamente a los países que tienen una dependencia altísima de la extracción de petróleo, etcétera, pero es un punto súper importante. Y comentabas una cosa, y es la dependencia de la industrialización, es decir, cómo Europa de alguna manera, o Occidente, ha dejado toda su parte productiva a Asia. ¿Y esto qué nos está ocasionando? ¿Ha sido estratégico? ¿Es un punto de vista correcto? ¿Es altamente alarmante para la situación que tenemos? Porque si volvemos otra vez atrás y vemos lo que pasó con el COVID, con las propias mascarillas, que no sabíamos, no teníamos fábricas para poder hacer mascarillas en Europa, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo crees? ¿Cómo se ha podido dar? ¿Cómo hemos podido dejar de lado la industria, que era parte de nuestro tejido y de nuestra fuerza, en manos de Asia en este caso? ¿Y cómo esto nos va a afectar? Y también te digo otra, ¿tú crees que esto lo podemos recuperar? Bueno, a ver, esto ha ocurrido primero porque los asiáticos hacen muy bien las cosas, ¿no? Para empezar, ¿no? Solo hace falta ver los coches chinos que ahora están, ¿no?, inundando nuestras calles, que son muy buenos. Hay algunos, ¿no?, que son una maravilla. Sí, por eso. Primero porque hacen muy bien las cosas.
Segundo, porque evidentemente hubo un desinterés aquí en Europa y en Estados Unidos por la industria, porque en algunos casos se consideraba algo anticuado, ¿no? Recordemos lo que decía Carlos Solchaga, ¿no? En su época, ¿no? Cuando encerraban todas las industrias pesadas del norte de España, del sur, ¿no? Sobre la reindustrialización, todo esto, ¿no? Palabras vacías, ¿no? En tercer lugar, porque sí, la clase política le dio poca importancia, no supimos ver lo importante que era tener cierta soberanía estratégica en algunos productos, ¿no? Pero insisto, porque también las empresas europeas y americanas, los dirigentes, querían aprovecharse de los bajos costes salariales que había en otros países, ¿no? Que al final son las empresas occidentales las que se llevaron en muchos casos la producción a otros países para aprovecharse de los sueldos bajos, ¿no? Y que ahora se quejan de que las empresas locales les han copiado y hacen los productos mejores, ¿no? Bueno, pues no sé. Bueno, yo creo que China hubo un momento en el que copiaba, pero yo creo que hace años que ya no copia, que desarrolla y investiga y fabrica y lidera tecnología y otros mercados. Y entonces, ¿y si esto se puede recuperar? Bueno, hay sectores en los que es muy difícil. Ahora, por ejemplo, Donald Trump, de forma ilegal desde un punto de vista del derecho internacional, pero de forma legítima desde un punto de vista político, ¿no? Intenta recuperar producción industrial a base de poner aranceles, ¿no? Y hay algunos sectores en los que quizás tendrá algo de éxito, ¿no? En los que existe el know-how. Automoción, quizá. Bueno, sí, tecnología. Exacto. Automoción con combustibles fósiles, porque eléctrico, aparte de Tesla, no está. Pero hay muchos sectores en los que falta el conocimiento, falta el know-how, la tecnología, incluso la mano de obra, ¿no? Y hay un caso paradigmático aquí en España, de, por ejemplo, una empresa que se llama KTL, que va a hacer una fábrica de baterías eléctricas en Zaragoza, que sale mucho en la prensa, ¿no? Porque dicen que van a llegar 2.000 ingenieros chinos a Zaragoza, ¿no? Y yo estaba allí el lunes y me decían, no, ahora hay una residencia para estudiantes, que me enseñaron la residencia, que va a ser el lugar en el que se alojen algunos de estos ingenieros chinos, ¿no? Me decían, está una residencia allí en Zaragoza, que antes era estudiantes. Yo he hablado varias veces con esta empresa y esta empresa me decía, nosotros hacemos 1 billón, creo que son, de células eléctricas de baterías para baterías. ¿Y esto es mucho o es poco? No sé, a mí me parece mucho. A mí así como dato es grande. Y dice, y nosotros de cada billón fallamos una. Hostia. Una. Digo, y me dijeron, pero sin arrogancia, me dijeron, es que vosotros esto no sabéis hacer. ¿Eso? Porque son chinos. No, pero no sabéis hacer, porque nosotros vamos mucho más avanzados tecnológicamente. Cuando hablamos de los microchips, las empresas estas de Taiwán, la de Taiwán y las coreanas, pueden hacer las que tienen los nanómetros, que no sé, son menos de 2, no sé la media, yo soy de letras y soy muy malo en números. Los menos creo que son de 3 o 4 nanómetros o algo así, que esto no hay ninguna empresa occidental ni que sea capaz. Las plantas de microchips que se están haciendo ahora en Estados Unidos, desde la época de Biden, que quiso recuperar producción, excepto una o dos, creo, todas las otras son de empresas asiáticas que las están haciendo en Estados Unidos, pero son empresas asiáticas que las hacen Samsung Electronics, SK, la empresa de Taiwán, esta TSMC creo que se llama, ¿no? Porque en algunos sectores, por ejemplo, otro ámbito de nuestro sector logístico, la construcción naval. Sabéis que Donald Trump quiere recuperar construcción naval. En Estados Unidos hay un solo astillero que gestiona una empresa coreana, ¿no? Que hace barcos de contenedores, pequeñitos, de 3.000 contenedores. No hay ni una sola. Todos los barcos de contenedores, todos se hacen en China y Corea, y un poco en Japón, ¿no? Con lo cual, recuperar producción industrial, bueno, es difícil, es difícil. A lo mejor se tiene que hacer de la mano de empresas asiáticas. Cuando una empresa, que hay gente que dice, no, está invirtiendo en una empresa china y coreana, que tenemos que vigilar. Bueno, a lo mejor es la manera de recuperar producción industrial, que sea de la mano de las empresas chinas, de las empresas coreanas. Es que, de hecho, muchas de esas empresas, lo que están haciendo, empresas asiáticas, están dando trabajo a gente en España, en Alemania y en otros países. Es decir, que al final esto de alguna manera o nos han ganado el pulso, o se han posicionado mejor, o simplemente se estaban preparando durante todo este tiempo. Europa y otros mercados no se dieron cuenta y hoy los tenemos prácticamente liderando todo lo que es la evolución a nivel digital, excepto, bueno, en Estados Unidos sí que hay tecnología, ¿no? Hay empresas, pues Google, Apple y todos estos, pero bueno, que en líneas generales en lo que es la industria, lo que mueve los contenedores, lo que mueve la gran masa, prácticamente lo tenemos todo en Asia. Sí. Eso sí que es complicado. Más cositas. ¿Crees que Europa ha sido ingenua o simplemente
ha dejado hacer, no ha estado a la altura, o estos cambios de gobierno tan fuertes que están habiendo y hay como un desgobierno en la propia Europa que está dejando a las industrias, a las empresas en una situación complicada a nivel de evolución? Bueno, difícil responder. Ingenua, no sé, difícil responder. Hay una parte que, para no repetirme, que ha habido de desinterés por la industria, de las propias empresas, ¿no? Propias empresas occidentales que trasladan producción a otros países, ¿no? Yo creo que uno de los factores que explican la crisis un poco occidental, europea, y es también, y aquí en el libro intento explicar varios ejemplos vividos en propia piel, ¿no? Es el mal funcionamiento en general de las instituciones europeas, ¿no? Y que tiene que ver también con esto que ha ocurrido en los últimos años de desindustrialización. Y voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Que no me gustan mucho, tampoco como ejemplos, pero bueno, los que llevamos 20 años yendo a Bruselas haciendo el lobby, porque he hecho muchos años de lobby en nombre del sector portuario español o mediterráneo o europeo, ¿no? O en nombre del propio Puerto de Barcelona, ¿no? Por ejemplo, en las dos últimas comisiones, ¿no? Lideradas por von der Leyen, la anterior, ¿no? Las del año 20 al 24, que era, o el 25, 21, 25, ¿no? Cuando tú ves a Bruselas, ¿no? Cualquier propuesta legislativa que se hacía sobre prácticamente cualquier tema, la primera prioridad era la descarbonización de la economía, ¿no? Correcto. Todo. Y tú ibas a Bruselas en nombre del Puerto de Barcelona o en nombre del sistema portuario español o en nombre del sistema portuario europeo incluso, y intentabas argumentar las implicaciones negativas que determinada legislación que se aplicase solo a Europa podía tener para el sector portuario logístico, y hacían oídos sordos, ¿no? Oídos sordos. Esto, por ejemplo, ha hecho que alguna reglamentación que ahora se aplica solo en la Europea, en cambio no se aplica en Marruecos, por decir un caso, las ETS. ¿no? En las ETS, pues que hay muchos barcos que se desvíen a Marruecos para servir al mercado europeo, ¿no? O al Reino Unido, ¿no? Bueno, esto era hasta el 21-25. Bueno, ahora, ¿no? Si uno mira, ¿no? Ahora la descarbonización de la economía, de un día para otro, se ha convertido en la cuarta prioridad. Ah, ¿no? está bien. ¿No? La primera es la soberanía estratégica, la segunda el rearme, la tercera no sé qué, y la cuarta es la descarbonización. No sé, hay un ejercicio muy divertido que yo creo que lo hago aquí, que es ver los nombres de los comisarios que tienen, las responsabilidades que tienen los comisarios de la Unión Europea. Y es muy divertido, porque si tú ves los nombres de los comisarios que había en la primera comisión de von der Leyen, todo está allí, vas viendo en todos. Transición energética, descarbonización, incluso el de competencia, el de integración, todos tienen estos, ¿no? Y ahora tú ves los títulos, ¿no? Y todo es soberanía estratégica, autosuficiencia, ¿no? Bueno, sí que, esto no sé si es ingenuidad o mala praxis. Yo no lo sé, pero esto sí que vuelve locas a las empresas porque ya no sabes para dónde tirar. Inviertes hacia sostenibilidad, inviertes hacia aquí, es complicado. Ya se hemos visto con un montón de ejemplos como los vehículos eléctricos también, es decir, ¿tiramos o no tiramos? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Es decir, al final sí que es cierto que esta falta de algún modo de una guía concreta, de, oye, hagamos un plan, que yo creo que, por ejemplo, esto, China yo creo que lo hace muy bien, ¿no? Es decir, hacen planes que son 10 años y los ejecutan. Aquí no podemos estar 10 años, porque cada 4, cada 6, cada tal, estamos cambiando de gobierno, por lo tanto las prioridades vuelven a cambiar. Y esto, yo creo que esta democracia, y aquí hablas también en el libro que me gustó muchísimo leerlo, es decir, democracia sí, democracia no. No, sin que se me malinterprete. Obviamente la democracia es muy buena y que el pueblo sea soberano y que pueda decir... Pero ¿qué efectos y cómo afecta una democracia con cambios prácticamente drásticos cada 2 por 3 y versus países donde no hay una democracia pero que tienen planes a más largo plazo? No lo digo que la democracia no sea buena, obviamente no es, prefiero ir a votar y poder decidir, pero sí que es verdad que tiene unos efectos importantes. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, primero que el sistema democrático es el mejor que existe ¿no? El mejor que existe. Yo lo he dicho también, no me quiero meter en un jardín. Lo sé. Pero también es verdad que es el nuestro, es el occidental y que proviene de una tradición histórica que no existe en otros sitios, ¿no? Y esta es una de las cosas que intento explicar, ¿no? Como en otras latitudes, ¿no? Y sobre todo en otros continentes, si tú sales de Europa, Estados Unidos, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, ¿no? La democracia se asocia mucho a las potencias occidentales y ahora está en crisis
aquí dentro, ¿no? Con movimientos populistas, etcétera, etcétera, y está crisis en el resto del mundo porque ya no es el modelo que desea mucha gente de desarrollo, por lo que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen un modelo alternativo, ¿no? Que no es el que a mí me gusta, pero tiene un modelo alternativo que es el de China, el de las monarquías del Golfo, el de Turquía, ¿no? Que al menos desde la perspectiva de un africano, ¿no? Que vive en Nigeria o en Congo, ¿no? Es más eficiente a la hora de ofrecer a su ciudadanía progreso económico, ¿no? Y esto es lo que en muchos países, por desgracia, pues mucha gente diga, bueno, pues no sé, ya a lo mejor, y además como una reacción también al colonialismo, ¿no? Al colonialismo, etcétera. Pero bueno, por esto yo creo que la planificación a largo plazo no tiene que ver con tiene que ver con la capacidad de los dirigentes políticos, con la visión de los dirigentes políticos. Y en el caso de China, por ejemplo, y si ponemos un ejemplo muy concreto, que es lo de Hormuz, lo que está pasando ahora, ¿no? China lleva 25 años, por decir algo, preparándose para lo que ha ocurrido en los últimos 4 años en Bab el-Mandeb, en Hormuz, ¿no? Diversificando sus vías de aprovisionamiento de combustibles fósiles, diversificando las rutas de transporte, ¿no? Y esto Europa no lo ha hecho. Teniendo reservas. ¿No? Europa no lo ha hecho, y Estados Unidos tampoco mucho. Estados Unidos en la energética son prácticamente autosuficientes, ¿no? Pero bueno. Y por ejemplo China, pues no sé, lleva 25 años planificando todo esto, ¿no? Por eso desarrolló la ruta de la seda ferroviaria por Asia, por eso tiene tanto interés en la ruta ártica y en el desarrollo de la ruta ártica para que pasen barcos y para acceder a los combustibles fósiles que explota Rusia allí en la península de Yamal. Por eso, por ejemplo, ha invertido mucho dinero en un puerto en Pakistán que pueda servir de alternativa a Hormuz, por ejemplo. China lleva muchos años planificando y con una visión a largo plazo, ¿no? En previsión de cosas como las que están sucediendo ahora. Algo que nosotros, por lo que sea, no hemos hecho de igual forma. Totalmente. Antes se prometía como que la prosperidad y todo esto, ¿no? Es un poco la introducción que hemos hecho, es decir, hostia, hemos vendido la globalización, tal, perfecto, pero nos prometieron que no habrían guerras y que el mundo pues, se vivía mejor sin guerras. Y, hostia, yo no sé qué ha pasado en los últimos años, qué botones han tocado, pero si miras el mapa, estamos inundados. Por un sitio, por otro, el país este ataca al otro. Entonces, esto de las guerras ha venido para quedarse, es una nueva era que esto nos va a llevar un tiempo largo, nos tenemos que acostumbrar. ¿Cómo crees que va a afectar esto a la parte de Occidente? Porque de momento estamos ahí, bueno, tenemos lo de Ucrania, que parece que nos hayamos olvidado, pero que ahí hay un conflicto importante y que lo tenemos muy, muy, muy cerca. ¿Cómo crees que todo esto las guerras son algo con lo que tengamos que convivir y cómo afecta esto a Occidente también? Bueno, yo por ser optimista, yo creo que esto es un momento largo, pero que vamos a volver a una época de mayor parte de la que estamos viendo en los últimos años. ¿A una época de mayor? Paz. ¿Por qué lo creo? Pero bueno, ojalá no esté equivocado, pero a lo mejor lo estoy. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora, está ocurriendo muchas cosas, ¿no? Muchas, y es difícil sintetizar aquí en poco tiempo, pero mi sensación en general, para centrarnos en un par de cosas, es que lo que está ocurriendo, bueno, primero que estamos yendo de cabeza a un mundo multipolar, ¿no? Y que hay potencias de estas que se llaman medias, ¿no? Que son Turquía, Israel, las monarquías del Golfo. Esto lo tocas en el libro, perdona, y me encantó. O sea, es decir, cómo esa territorialidad, que tú has escrito el libro, yo no, se nota, ¿vale? Es cómo esto está cogiendo más fuerza cada vez y cómo se comportan esos movimientos intraterritoriales y cómo están afectando. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Yo lo que pasa es que estos países lo que están haciendo están llenando el vacío que están dejando algunas potencias occidentales, sobre todo europeas, e incluso Estados Unidos, pese a lo que está pasando ahora en Irán y en general. Yo creo que todos estos países, y además esto pasa en muchos sitios, pero mucho más en Oriente Medio. Si entendemos Oriente Medio desde el Cáucaso, ¿no? Que es allí Azerbaiyán, Armenia, hasta el Cuerno de África, porque, bueno, por muchos motivos, ¿no? Se puede hacer una de estas teorías un poco baratas, que es, ¿no? Que en Oriente Medio, ¿no? Es el sitio, ¿no? Que es como una falla tectónica, ¿no? Que es donde se une Oriente y Occidente, ¿no? Y que cuando esto se mueve, como las fallas tectónicas, ¿no? Pues todo cruje y la subida de Oriente y la bajada de Occidente, ¿no?
chocan en esta zona intermedia que es Oriente Medio, ¿no? Y esto es lo que está haciendo crujir. Que es lo que tenemos el caldo de cultivo. Exacto, ahora. Entonces, estos países, ¿no? Sobre todo Turquía, Israel, las monarquías del Golfo, lo que están haciendo es intentar llenar el vacío y aprovechar este momento de impasse, de transición, porque, claro, la implicación que tiene Europa en los problemas de Oriente Medio es bestial, ¿no? Porque somos engraupantes, causantes de los problemas de Oriente Medio, ¿no? Y en cambio China, la India, todo esto ¿no? Es algo que les queda muy lejos, que además son... Y que tampoco se meten mucho, ¿no? Exacto. Entonces, aquí se está produciendo, yo creo, un cambio de equilibrios de poder, y que esto es uno de los motivos que explica toda esta nueva conflictividad que ha empezado desde el Cáucaso, que vamos a ver, ¿no? Desde Azerbaiyán, Armenia, toda esta zona, ¿no? Georgia, hasta el Cuerno de África, ¿no? Y que están pasando muchas cosas, ¿eh? Porque se están moviendo las distintas potencias. Recordemos, por ejemplo, que China, otro motivo por el cual pienso que todo esto, pienso y espero, esta conflictividad sea algo pasajero, ¿no? Porque China y la India, ¿no? Que serán las dos grandes potencias de a finales de siglo, son países, por suerte, muchos menos belicosos y agresivos que nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros, digo los europeos, los americanos, pero también los persas, los árabes, los turcos, ¿no? Que tradicionalmente han sido países muy expansionistas, muy imperialistas, ¿no? Y aparte de los mongoles, ¿no? Que es otra cosa, en general China es un país que en sus 4.000 años de historia nunca ha sido imperialista. Si excluimos su zona natural, nunca no se conoce una base, o sea, no ha colonizado un país de ultramar, China, en su vida, ¿no? China... Están mirando a Taiwán. Bueno, Taiwán para los chinos... Es algo ahí que está que... Taiwán para los chinos forma parte de China, ¿eh? Y desde el año, y cuando solo es una entidad política diferente, porque Chiang Kai-shek, cuando perdió la guerra contra los comunistas, se refugiaron en Taiwán, ¿no? El Kuomintang. Pero bueno, los chinos llegaron a África oriental antes que los europeos, y según cuentan las crónicas de los viajes chinos, de unas travesías que hacía un señor que no diré su nombre porque no lo pronuncio bien, lo único que dijo, se trajo jirafas y animales para que los chinos viesen los animales que había, pero nunca ni se implantaron allí. Entonces, esto es un motivo por el que creo que a largo plazo, probablemente, cuando sean más poderosos China e India, pues a lo mejor el mundo tiende a pacificarse un poco, por decir algo optimista. La verdad es que... Podemos decir que tenemos tres grandes potencias, que es China, Estados Unidos e India, porque India también está jugando un papel, bueno, que prácticamente no se mete en muchas cosas. Pueden ser quizá a nivel mapa las tres potencias de futuro que en los próximos 15, 20, 30 años van a hacer mover las agujas a nivel mundial. Bueno, China seguro, y India, que es un país mucho más complejo, ¿no? que China, mucha más diversidad cultural, mucha más presencia de la religión, mucho más fragmentado, menos historia común de la que tiene China, ¿no? Pues le está costando más salir del subdesarrollo, digamos, ¿no? China hay bolsas de clase media muy grandes, ¿no? Y millonarios, sí, en las grandes ciudades de China, pero todavía tiene inmensas bolsas de pobreza, ¿no? Le está costando más por muchos motivos, ¿no? Salir del... Pero bueno, si tú sumas la clase media en la India, ¿no? Que es un país de 1.400 o casi 1.500 millones de habitantes, ya es más que la de España, Italia y Francia juntas, evidentemente. Pero sí, probablemente sí, a nivel económico, pues estos dos países, Nigeria, si no se fragmenta, pues Nigeria también es un país con muchas dificultades de integración, Nigeria, Indonesia, bueno, al final lo que es lógico, ¿no? Que son los países con mayor población al final también, ¿no? Hemos vivido en una ficción un poco, ¿no? Que países muy pequeños como los europeos o no fuesen importantes, y al final, ¿no? La demografía al final es importante, ¿no? Y sí, y luego queda Rusia, ¿no? Que es una potencia militar, pues un país, lo que se decía antes, ¿no? Un gigante con pies de barro, ¿no? Un país, ¿no? Con muchos problemas económicos, de despoblación, de envejecimiento, ¿no? Pero que sigue siendo una potencia militar. Bueno, yo creo que estamos en como decía, en un mundo multipolar, ¿no? En la que hay países que van a crecer en influencia económica, militar, tecnológica. Si vemos, por ejemplo, en materia, que es uno de los subtítulos del libro, ¿no? Drones, ¿no? Si vemos ahora en materia de militar, ¿no? Los drones que se fabrican en Irán, ¿no? En Israel, en Turquía, es decir, los drones turcos fueron vitales para que Azerbaiyán ganase la guerra a Armenia, ¿no? Un conflicto que llevaba desde los 30 años, y en 4 días, hablando mal, consiguieron ganar a los armenios,
conquistar Nagorno-Karabaj, expulsar a la población armenia de allí, ¿no? Y un elemento importante de la victoria de Azerbaiyán fueron los drones turcos, ¿no? También este conflicto es un ejemplo de lo que está ocurriendo, ¿no? Que Turquía se aprovechó de la debilidad rusa por la guerra en Ucrania, que era el gran aliado de Armenia, ¿no? Para, en una guerra relámpago, ¿no? Conquistar Nagorno-Karabaj. Algo parecido a lo que ocurrió en Siria, ¿no? En Siria, el gobierno de Siria, que tenía el apoyo de Hezbollah y de Irán, aprovechando su debilidad por los enfrentamientos con Israel, ¿no? Pues Turquía consiguió que ganase, ¿no? Que una milicia pro-turca, ¿no? Tumbase al gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, yo creo que vamos a vivir unos cuantos años de esta conflictividad y creo que a medio plazo debería tender a bajar si no hay una hecatombe, que esto siempre es posible, ¿eh? O sea que, no. a nivel, es un mundo multipolar el que comentas aquí en el libro, es decir, que nos tenemos que acostumbrar también a esta multipolaridad, ¿no? de movimientos y demás. Y si tuvieras que hacer una apuesta, que digas, tenemos la ruleta, yo no soy mucho de apostar, ¿eh? Pero ¿qué país o qué bloque crees que durante los próximos 20 años va a dominar las tendencias del mundo? ¿Será Estados Unidos? ¿China? ¿Algo distinto que creas que...? En materia económica, tecnológica, yo tengo pocas dudas de que será Asia en general, Asia. China en particular, India, Indonesia, en Japón, Tailandia, en Vietnam. ¿Y dónde estará la Unión Europea? ¿Habrá más países que quieran salir de la Unión Europea como ha hecho el Reino Unido? ¿Se estará más unida? ¿Cuál es un poco...? Bueno, el principal argumento a favor de la permanencia de la Unión Europea es que, bueno, el principal argumento es lo que ha ocurrido con el Brexit, ¿no? Que la Unión Europea tiene muchos problemas, pero al final salir de una unión aduanera, porque al final la Unión Europea lo que es un mercado único y una unión aduanera, que es básicamente lo que es la Unión Europea, ¿no? Pues quedas a la intemperie, ¿no? Que es lo que le pasa un poco al Reino Unido, ¿no? Que de golpe es el país del occidental que ha perdido más inversión extranjera, sus exportadores tienen problemas para acceder al mercado principal que tienen, que es la Unión Europea, con lo cual este es el principal argumento a favor de la... Y además que es una isla. Sí, exacto, además es una isla. Y el otro argumento a favor de la permanencia, que no es muy... es que es casi imposible expulsar a alguien, ¿no? Con lo cual tú solo puedes salir de la Unión Europea si quieres salir y no te van muy bien las cosas, como se puede ver con el Reino Unido, que las encuestas de opinión, la mayor parte de la población del Reino Unido ahora querría volver a la Unión Europea, ¿no? Y es muy difícil de expulsar, como se vio en el caso durante la crisis financiera, que la mayor parte de miembros de la Unión Europea hubiesen querido expulsar a Grecia. Y no se puede expulsar a un país sin su consentimiento, poner los mecanismos jurídico-institucionales para hacerlo, ¿no? Bueno, no sé si es muy... Yo creo que hemos tocado un montón de temas... muy optimista saber que este es el principal argumento a favor. Pero creo que hay otros, ¿eh? Pero... Tal y como lo cuentas lo parece, ¿sabes? Pero luego si analizas dices, hostia, estamos en medio de un momento que dices, joder, que tú tienes 3 hijos, ¿no? Sí. Pues yo tengo un par de ellos. Dices, hostia, que no lo vais a tener fácil. Y no sé si van a vivir mejor que nosotros. Entonces, bueno... pero ¿qué es vivir? No sé, tú decías... En Occidente, las nuevas generaciones no vivirán mejor que vivieron sus padres seguramente, y sí que en la parte más de Oriente sí, ¿no? Pero ¿qué es vivir mejor? O sea, depende con quién hables. Yo que a mí me gusta mucho charlar y tal, hostia, nuestros padres o nuestros abuelos dirían, si vivís mucho mejor que nosotros. Nosotros el teléfono que tenemos no lo teníamos, comer todos los días, no comíamos todos los días lo que queríamos, cuando queríamos. El ocio que tenéis hoy y la libertad que tenéis hoy, nosotros no la teníamos. Entonces también a lo mejor es plantearnos, está cambiando todo demasiado rápido, el mundo en general, ¿no? Y están habiendo un montón de movimientos, y a lo mejor es que sí, vivimos mejor, y realmente creemos que no. ¿Por qué? Porque no podemos tener acceso los jóvenes de 20 años a comprar un piso, o porque tienen un empleo o la empleabilidad no es lo bien, o está lo bien que estaba hace 10 años. Pero en línea general vivimos bastante bien. Sí. En Europa, ¿no? Y en Estados Unidos se vive bastante bien. Sí, claro, o sea, yo no sé, que tampoco hay que ser tan pesimistas. No lo digo por ti, sino, no. O sea, vivimos peor. Joder, Dios, es que tenemos de todo, prácticamente. Sí. Queremos comprar el libro, lo podemos comprar. Y podemos leer. Esto era impensable, ¿no? Se regalaban naranjas en Reyes en los años 60 o 50. Sí, lo pasamos nosotros, y en el caso
por ejemplo, países como España, ¿no? Si el crecimiento que ha habido en España del año 60 hasta el año, ¿no? Hasta la crisis financiera, ¿no? Puede marcar un punto de inflexión, 2008, evidentemente ha sido espectacular, ¿no? Lo mismo que ha ocurrido en China en un periodo todavía más corto, ¿no? Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Sí, todavía en Europa hay muchas cosas que, ¿no? Es el lugar al que quiere ver todo el mundo, ¿no? Por eso tenemos tanta inmigración, porque todavía se vive muy bien. Hay un estado del bienestar que todavía, ¿no? Con grietas, pero todavía aguanta. Todavía somos punteros en muchos sectores, como se vio con el COVID, que las vacunas se descubrieron precisamente aquí, ¿no? Con lo cual, evidentemente, hay motivos para ser optimista, pero uno de los temas centrales del libro, que es el tema de la industrialización, pues es el tema que tendríamos que afrontar. Replantear, ¿no? afrontar, por ejemplo, ¿no? Por citar uno, ¿no? Digamos, ¿no? Y el otro tema es la estrategia, digamos, política de alianzas de la Unión Europea con el exterior, que probablemente, a mi modo de ver, humilde modo de ver, está mal enfocada y no... ¿En qué sentido? Bueno, el que, por ejemplo, percibamos que haya determinados, una visión, sobre todo en algunos dirigentes, de tanto miedo a China, por ejemplo, ¿no? También el tema de Rusia, ¿no? Y cómo hemos reaccionado a la invasión, evidentemente ilegítima, de Ucrania, pero ¿no? Plantear la relación con, no sé, la relación con Rusia es otro de los temas que yo intento abordar un poco en el libro, ¿no? Cómo hemos pasado en la Unión Europea de despreciar a Rusia, ¿no? Como, Rusia está mandados por, recordemos, la época de Boris Yeltsin, ¿no? Están mandados por ese tío que es un impresentable, ¿no? Y de golpe como ser una amenaza inminente para algún territorio de la Unión Europea, cuando Rusia no tiene ningún interés por un territorio de la Unión Europea. Otra cosa es que luego las cosas no caen mal, ¿no? Por ejemplo, esto también es una manera... Yo siempre cito a mi padre, que mi padre en el año 95 era director de los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea, y por tanto eran las personas que participaban en las negociaciones para la adhesión de los nuevos miembros o para acuerdos comerciales, ¿no? Con terceros países. Y él siempre me cuenta que cuando se hablaba de la incorporación de Finlandia incluso, que entró en el 95, o de otros países del este de Europa, ¿no? De los países bálticos, de Rumanía, de Bulgaria, el tema, por ejemplo, ¿no? De que la Unión Europea de golpe pasaba a tener una frontera con Rusia, no salía ni en las conversaciones, ¿no? No sabía, allí en Bruselas. ¿Por qué? Porque vivíamos en una época en que Rusia era como inexistente, ¿no? Estaba Yeltsin, no sé qué, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que, ¿no? Y ahora de golpe es una amenaza inminente, que están a punto de lanzar los tanques para aquí, por Polonia, ¿no? ¿No? Y la única estrategia de la Unión Europea pasa por una guerra sin fin, aparentemente, ¿no? Una guerra sin fin, ¿no? Hasta una guerra sin fin, ¿no? Bueno, ayer aprobaron un crédito de 90.000 millones de euros, ¿no? No sé, pues esto también, ¿no? Y el tercer elemento es es para pensar en qué futuro para la Unión Europea, ¿no? Que hay una parte de la Unión Europea, de alguno de los problemas, estos que me has hablado ahora, ¿no? Que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones, ¿eh? Esto es algo un poco desconocido, ¿no? Y que creo que, ¿no? Las instituciones comunitarias, estratégico y profundo. Que es difícil, porque es difícil con tantas voces llegar a consensos, ¿no? Pero hay un funcionamiento que se ha ido deteriorando de las instituciones comunitarias, del Consejo, de la Comisión, del Parlamento, bueno, y que requiere afrontarlo, y esto no se hace. Entonces, si todas estas cosas cambian, pues, ¿no? Pues yo creo que, bueno, Europea, evidentemente, como tú dices, se vive muy bien y tiene futuro, digamos, ¿no? Pero hay una serie de cosas que se tienen que afrontar: las relaciones exteriores, la reforma de las instituciones, la industrialización, que esto se está afrontando en parte, etc. ¿Cómo se vive en otros países que has estado por ahí danzando por el mundo, viviendo varios años en varios sitios? ¿Qué experiencias has sacado de esto? Entiendo que tiene que ser una pasada a nivel profesional y personal. Bueno, a nivel de vivir años he vivido en pocos sitios, pero por ejemplo he vivido en Beirut, que en esa época se vivía mucho mejor de lo que evidentemente se vive ahora. Es un país que ha tenido muy mala suerte históricamente, un país, una gente muy resiliente, ¿no? Yo estos días me hablo con gente que todavía vive en Beirut, chiitas del sur
del Líbano que ahora están en Beirut, por ejemplo, ¿no? Y que me contaban, ¿no? El cementerio de nuestra familia en el pueblo de Jenata, que es un pueblo al sur de Beirut, una familia chiita, no existe ya, pues se ha encargado el pueblo y el cementerio, incluso el ejército israelí, ¿no? Esto en Jenata. Pero bueno, son gente muy resiliente, ¿no? Muy resiliente. Todavía si se ven imágenes, ¿no? Por reels de Instagram de la gente de marcha, ¿no? En locales en Beirut con misiles pasando por encima, ¿no? Yo ahora he tenido durante 4 años muchísima relación con Corea porque he estado dirigiendo una empresa cuyo accionariado del 51% lo tenía el puerto de Busan en Corea. Que ha sido un privilegio trabajar con coreanos porque he aprendido a nivel personal y profesional muchísimo. Tú también trabajas, creo, con empresas asiáticas. Bueno, yo intento explicar un poco desde mi visión, trabajando durante muchos años con chinos, con coreanos, la forma distinta de trabajar que tienen, ¿no? Evidentemente, trabajan muchas más horas que nosotros, que esto tampoco no es lo que queremos nosotros, ¿no? Pero tienen formas de trabajar en algunas cosas que tenemos mucho que aprender, ¿no? Los coreanos que viven aquí no quieren volver a Corea, dicho lo cual, ¿no? Los expatriados coreanos que viven aquí durante 3 o 4 años, ¿se quieren ¿no? Quedar? Están encantados de vivir aquí. Voy a contar una anécdota muy rápida, ¿eh? Hay un directivo directorio general de una empresa coreana que está aquí, que el otro día me decía, ¿no? Lleva un año aquí, me decía, ¿qué tal estás aquí? Súper feliz, súper feliz. Y decía, coño, ¿y por qué estás tan contento? Y me decía, mira, por 3 motivos. Decía, primero, mi hijo sale del colegio y no tiene deberes. Y digo, ¿no? ¿Tiene deberes? No, ¿y qué escuela va? No, la escuela americana. Y digo, ¿cómo? No, mis hijos van a la escuela pública y no tienen deberes. Que bueno, es normal y por mala suerte. Lo tienen muy pocos. Pero una escuela privada, no, sí tiene deberes, sí que tiene. Pero bueno, media hora, 1 hora los liquida. Claro, mi hijo en Corea tenía 3 o 4 horas de deberes, iba a una academia cada día. No es el modelo que quiero, porque yo simplemente explico como anécdota. Eso a mí me alucinó también, sí. Segundo, me decía, y el segundo motivo también tiene que ver con la educación de mi hijo. Dice, porque cuando se equivoca, los profesores dicen, bueno, tranquilo, vamos a ver cómo lo hacemos y a ver, no, esto así, esto así, no sé qué, y tal. Y digo, coño, como mi hijo. Y la tercera me decía, no, y pues cuando se equivoca, hace mal, no le gritan los profesores y no le pegan bronca. Y decía, hostia, pues igual que el modelo aquí, igual. Lo que no digo que sea el modelo que tengamos que ir, pero para ver lo distinto que es, ¿no? Y esto tiene consecuencias negativas, ¿eh? Yo he estado en muchas reuniones de trabajo y cenas en Corea, ¿no? Que tú estás con 3 o 4, bueno, cargos intermedios o ejecutivos de empresas coreanas. Yo tengo 3 hijos, que son muchos aquí también, digamos, ¿eh? Pero a veces era el único con hijos. Y a veces había de las 4 o 5 personas, ya sabéis que Corea es el país del mundo con la natalidad más baja, creo que está a 0,7 hijos por mujer, es el más bajo del mundo, creo que es Corea, luego está Taiwán. Bueno, trabajan mucho, ¿no? También están cambiando, los jóvenes ya no quieren trabajar tanto como los adultos. Este coreano también me decía, ¿no? Y el otro motivo, perdón, No, me encanta. Yo intento explicar anécdotas de este tipo aquí para ilustrar las cosas y para que el libro sea más o menos. Me decía, ¿no? Por ejemplo, yo en Corea me decía, de cada 5 días de trabajo, yo acabo de trabajar 4 y tengo que ir a una cena, ¿no? Y que además las cenas en Corea son legendarias porque se bebe mucho alcohol ¿no? Y aquí solo 1 al día a la semana tengo que salir a cenar. Y estaba encantado que solo iba a una cena a la semana. Yo he ido a cenas en Corea que acaba todo el mundo casi por el suelo, porque bebe, ¿no? ¿no? Mucho y forma parte de la cultura un poco empresarial. Y insisto, esto está cambiando, ¿eh? Ahora la gente joven no quiere hacerlo tanto, se bebe menos y sale menos. Bueno, no sé. Viven distinto. Son otras cosas que yo intento de explicar. Hay figuras que forman parte en el mundo empresarial, que forman parte de nuestra manera de ser, ¿no? Como el notario, el coach, el consultor. Yo ahora me dedicaré a lo mejor al consultor dentro de poco, pero tiene mucho menos presencia allí, ¿no? No sé, por ejemplo, contratos. Yo intercambiando contratos con empresas coreanas, ¿no? Yo les he mandado un contrato de los nuestros de 40 páginas y me decían, ¿pero qué es esto? Y me decían, no, si os firmo contratos de 1,5 páginas, ¿no? Para hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué contempláis qué pasará si se cae este proyector encima de la cabeza y mata al tío que está debajo? Pues tenga cuidado, señor, tenga cuidado. No entiendo, ¿por qué contempláis esto? No sé, bueno. Maneras de trabajar distintas que también, por ejemplo, en otros países, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Que la figura del notario no tiene que ver
nada que ver con la figura del notario que tenemos nosotros, ¿no? Que todos hemos tenido la mala suerte de tener que ir al notario varias veces en la vida, ¿no? Y en Estados Unidos yo tuve, mi hijo lo dejé durante 2 meses con un amigo, en Estados 3 meses yendo a un colegio. El último día me dice mi amigo, que es mi amigo catalán, casado con una americana, dice, Jordi, que tenemos que hacer perdona la anécdota, es que es divertida. Tenemos que hacer el traspaso de la custodia. Y tenemos que ir al notario. Y me cogía el avión el día siguiente y digo, coño, ¿cómo al notario? Pero si me cojo el avión... No, tranquilo. El notario de Estados Unidos, no sé si alguien ha ido nunca al notario de Estados Unidos. No. Es, o al menos en el estado de California, te vas a la oficina, no sé si de US Postal o de FedEx, o no me acuerdo cuál de estos era, y es un tío con el mono, como el resto de trabajadores, que pone aquí Notary, y fuimos allí con mi pasaporte, con su pasaporte, sin el niño delante, sin libro de familia, con un papel que decía, yo, Jordi Torrent, traspaso la custodia a mi hijo, a Sergi Bach, que es mi amigo, ustedes son Sergi, Jordi, vale, firmen y ya está. Y mi hijo estaba entregado a este y ya amigo, está. Para que hiciese lo que quisiera. Y $20. Sí, exacto. Eso aquí te hubiera costado 300. Correcto. Hubiese tardado 7 3 semanas, meses. correcto. Exacto, en tenerla. Hubiera sido una locura. Bueno, el mundo al final está cambiando. Yo creo que lo que decías aquí, ¿no? Nos tenemos que adaptar y es el nuevo orden o desorden a nivel mundial. A mí me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado el libro, la entrevista, la charla contigo. Es que además no paras de encender alarmas de cosas que están pasando por el mundo. Y estamos en un momento muy, muy interesante. No sé si queremos aprovechar, si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna curiosidad, pues nos encantaría que hicierais alguna preguntilla. Más que nada que estamos grabando y si no voy a quedar yo mal, ¿sabes? Sí, mira, por ahí tenemos... Cuando has dicho que el libro le quieres dar un tono optimista, ¿lo dices desde tu voluntad optimista o desde el resumen o del balance que sale de todo lo que es? Bueno, yo empiezo el libro dando 4 datos sobre cómo va el mundo, ¿no? Y que en general, ¿no? Llevamos en los últimos 25 años, ¿no? Y todo un par de datos, ¿no? Que además mucha gente conoce, pero que a veces nos olvidamos, que intentando salir de nuestra visión eurocéntrica, ¿no? Que nunca se había reducido tanto la extrema pobreza en el mundo como en este siglo, ¿no? Y a veces nos olvidamos. Ahora bien, ¿quién ha salido de la extrema pobreza? Pues bueno, básicamente chinos, coreanos, indonesios, tailandeses, vietnamitas, etc., ¿no? Pero según estadísticas oficiales de Naciones Unidas, a principios de siglo había aproximadamente 1.700 millones de personas que vivían en extrema pobreza, ¿no? Y éramos 6.000 millones de personas. Hoy en día somos más de 8.000 millones de personas y viven en extrema pobreza con los índices actualizados de Naciones Unidas, 700 millones u 800, no sé, ¿no? Con lo cual la extrema pobreza se ha reducido. La esperanza de vida en este siglo ha crecido 7 años. Hay menos mortalidad infantil, acceso, más alfabetización que nunca, ¿no? Esto como datos, ¿no? Generales. Es verdad que llevamos 2, 3 años, 4, 5 años en que algunas cosas han empeorado, ¿no? Pero esta es una parte de la visión optimista. Es verdad que para vivir esto tienes que haber nacido en China, tienes que haber nacido en Corea, tienes que haber nacido en Indonesia, ¿no? Estas cosas. La otra es porque, bueno, yo sí que creo que toda esta conflictividad armada, salvo, insisto, catástrofe, es algo que tendirá a estabilizarse, ¿no? Cuando todo este orden multipolar se estabilice un poco y que para el mundo en general, ¿no? Es mejor que sea la gran potencia, por ejemplo, países como China y la India, que ya lo he dicho, ¿no? Que han sido históricamente menos agresivos, menos imperialistas, menos colonialistas que otras potencias como las europeas, como Estados Unidos, como los persas, como, ¿no? Como los árabes, como los turcos, como los aztecas, ¿no? Bueno, y por eso quiero ser optimista, en parte. ¿Alguna pregunta más? Sí. Venga, que esto se anima, ¿eh? Sí, de cara a Europa, para una mejora de Europa, ¿crees que una mayor integración política sería bueno para Europa? Y si crees que sí, ¿crees que sería posible en un futuro cercano esa mayor integración política? Yo sí que soy partidario de una mayor integración dentro de la Unión Europea. No sé, política sí, lo que pasa
Sí, yo creo que sí, que es bueno. No soy partidario de muchas más ampliaciones, esto no. Creo que uno de los problemas que ha tenido la Unión Europea a partir de los 90 fue las excesivas ampliaciones, ¿no? Que ha hecho que sea mucho más difícil de gestionar, porque al mismo tiempo no se reformaron las instituciones como se debía para este nuevo organización de 15 a 28, 27 miembros. Sí que, bueno, y esto, yo no soy ningún experto en economía, pero es evidente que la unión monetaria sin una integración presupuestaria, fiscal, pues probablemente fue un error. Probablemente, yo no soy muy partidario del rearme, pero si el rearme se tiene que hacer sin una integración también probablemente podría pasar algo parecido con lo que pasó con la Unión Monetaria, ¿no? La Unión Europea no tiene competencias en defensa ni en armamento, con lo cual, bueno, ayer salía, ¿no? Que Alemania, Francia y España a lo mejor hacían un caza, no sé qué, bueno. Pero sí que soy partidario de mayor integración, pero sobre todo soy partidario de una reforma profunda de las instituciones. Cuando uno, ¿no? Yo me he pasado 20 años yendo a Bruselas a tratar con la Comisión, sobre todo con la Comisión, un poco con el Parlamento. La Unión Europea, por ejemplo, el Consejo también es una institución en sí. El Consejo es una institución en sí, ha perdido totalmente el sentido institucional. Todo el mundo habla, ¿no? La reunión de los 25, la reunión de los 25, no, esto es una institución. A veces incluso hay documentos de la Unión Europea en las que se olvida la firma del Consejo y al último momento alguien dice, oye, que se tiene que poner el Consejo. La Comisión es una agrupación de direcciones generales, de unidades, que funciona un poco, no funciona muy bien. Por tanto, ahora la Unión Europea funciona a nivel legislativo de la siguiente forma, ¿no? Hay una vorágine legislativa de la Comisión, ¿no? Van saliendo borradores de la Comisión constantemente sobre temas muy diversos. El resto de la institución va a remolque de la Comisión, ¿no? Y la Comisión tiene varios objetivos, algunos legítimos y otros básicamente incrementar su ámbito de influencia, su poder en Bruselas. Y toda la institución va así, ¿no? Así, detrás de los borradores de la Comisión que van saliendo, ¿no? Yo, que me dedicaba a un sector en concreto, ¿no? Que es el del transporte, la logística, los puertos, era incapaz de seguir, ¿no? Todos los borradores de directivas, de regulaciones, de lo que se llaman position papers, comunicaciones, que luego acababan en una... ¿no? Bueno, pues, no sé, un poco más de calma, ¿no? Entonces, el Parlamento, evidentemente, también requiere una reforma, el Parlamento Europeo. Bueno, yo sí soy partidario de la mayor integración, pero no se puede hacer mayor integración, creo, en el estado de las instituciones y que requiere una reforma profunda del marco institucional. Y perdón por la respuesta larga, y a menudo nos olvidamos de que yo he estudiado Derecho, yo soy de formación jurista, que siempre decimos, no, la Unión Europea es una unión de Estados, sí, pero la Unión Europea, el principal instrumento de construcción de la Unión Europea ha sido el derecho. El derecho que los actores, que son los Estados, han aceptado cumplir sin que haya una policía que los obligue, sin que haya un ejército que los obligue y sin que haya unos tribunales que los obliguen, porque el Tribunal de la Unión Europea no tiene prácticamente capacidad coercitiva, ¿no? Y esto, que ha sido un éxito bestial, ¿no? Que los Estados hayan aceptado ceder soberanía, unas normas, ¿no? El derecho, ¿no? Probablemente en el estado actual, y esto creo que responde, en el estado actual del mundo y de Europa, quizá no es suficiente para avanzar y se requieren otras cosas y mayor probablemente integración política, mayor poder sancionador de los tribunales, etcétera, ¿no? Y nos olvidamos a menudo que el derecho es el instrumento que ha creado la Unión Europea. Un derecho que las partes han aceptado libremente, ¿no? Pues a lo mejor no es suficiente ahora en el Estado. Por ejemplo, para integrar el mercado eléctrico, para la política exterior, no es suficiente quizá, ¿no? Y se tienen que buscar otros instrumentos, y estos instrumentos solo son posibles con integración política. Ahora bien, con 28 miembros es muy difícil, 27, ¿no? Y a lo mejor lo que se tiene que hacer es una Europa a 2 velocidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé. Qué bien explicado, Jordi. No. Gracias por tu exposición. He encontrado, ahora me has recordado cuando has hablado de los países que han salido de algunas zonas del umbral, debajo del umbral de la pobreza, y me ha venido a la mente Brasil, obviamente, ¿no? Y en todo este desorden mundial, en tu explicación me he encontrado a faltar América Latina como un actor o como un no actor. ¿Cómo estamos los latinoamericanos?
Bueno, yo he hablado poco de América Latina porque la conozco poco. Primero, yo he trabajado muy poco en América Latina y aparte de turista, aparte de algo, por eso he hablado poco. Yo conozco poco América Latina en general. Sí que digo que, y ahora evidentemente, bueno, un par de cosas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, un par de cosas difíciles de resumir. Bueno, ahora evidentemente Trump, ¿no? Su estrategia de defensa nacional, que cada año la cambian, ¿eh? Total, no son como los chinos que tienen una cosa que dura 20 años, al final tampoco, no, la estrategia nacional de Estados Unidos, sí, pero es el año que viene la otra. Bueno, al año que viene o al día siguiente. O al día siguiente, ¿no? Con lo cual, pero bueno, sí que vuelve a hablar del patio trasero americano, ¿no? Y esto está provocando cambios, ¿no? Está provocando cambios. Hablas de Brasil, por ejemplo. Brasil, por ejemplo, ¿no? A diferencia de la Unión Europea, que es lo que un poco triste, ¿no? Brasil y Lula, cuando Trump le impuso aranceles, se mantuvo muy firme, ¿no? Se mantuvo muy firme y al final han llegado a un acuerdo, ¿no? Pero es verdad que países como México, como Panamá, ¿no? son muy, ¿no? susceptibles a la presión americana, ¿no? Por ejemplo, en Panamá, no sé, Sectora, hay una empresa china que gestionaba los puertos en Panamá, y con una decisión desde un punto de vista jurídico absolutamente muy increíble, ¿no? Les han quitado la concesión y se las han dado a empresas occidentales, ¿no? Los dos puertos que había en el Atlántico y en el Pacífico, gestionados por la empresa Hutchison, que gestiona la terminal en el puerto de Barcelona, ¿no? Una decisión del Tribunal Supremo dijo que las concesiones eran ilegales y ¡pum! Y les sacaron. Ahora esto estará en los tribunales chinos, en tribunales de arbitraje, ¿no? Yo creo que América Latina, ¿no? En parte está también sufriendo, ¿no? Por ejemplo, si vemos lo que está pasando, lo que ha pasado con las empresas españolas, el otro día salía que Telefónica vendía su negocio, no sé dónde era, no sé, que era el único, ya le quedaba solo un país en Latinoamérica en el que estaba presente, ¿no? No sé dónde salió el otro día. Bueno, se está produciendo una retirada de las empresas españolas, ¿no? Recordemos lo que había pasado con las empresas españolas en este siglo, ¿no? Que habían desembarcado en América Latina, ahora en los últimos años la presencia de las empresas chinas ha aumentado muchísimo, ¿no? La última cosa que hizo antes de Trump, y tú lo conoces bien, antes de la llegada de Trump al gobierno, a la Casa Blanca, fue la inauguración del puerto de Chancay en Perú, donde fue el presidente de China con la presidenta con el presidente de Perú, ¿no? América Latina creo que, bueno, ahora está en una situación difícil, ¿no? Porque Trump, ¿no? Vuelve a recuperar la estrategia del patio trasero americano, pero hay países que se mantienen bastante firmes, como Brasil, por ejemplo, ¿no? A Brasil, por ejemplo, le impusieron aranceles al café y al final siguió vendiendo el mismo café en Estados Unidos que se vendía antes, simplemente lo ha tenido que soportar el consumidor americano en gran parte, ¿no? Bueno, lo conozco poco, para ser sincero. Hay que pedir que te manden durante estos años América Latina para que escribas otro libro. Sí, pues muy bien, ¿no? Con participación y todo, ha sido una prueba también para mí, o sea, fantástico, fantástico. Mil gracias por tu tiempo, por el libro. Que mañana San Jordi, que mejor regalo que... Ah, claro, sí, que mañana es San Jordi, que tenemos aquí unos libros fantásticos que podrás dedicar, ¿no? Sí, todo, sí. O sea, si os apetece, yo ya te digo, me quedan poquitas páginas, pero me ha encantado hablar contigo, lo explicas todo de una manera tan fácil, ¿sabes? Y sobre todo es ordenar algunas Soy hijo de cosas. profesor universitario, Sí, por eso. pues se nota. Muy bien, Jordi, mil gracias por estar en Madrid A ti, Logística. y a vosotros. A la biblioteca por cedernos, Joan por cedernos el espacio para hacer esto. Y nada, si queréis tener un ejemplar, pues dejaremos también un enlace en los comentarios para que podáis adquirirlo también. Mil gracias, Jordi. Un placer. Gracias.